para hablar al respecto está con nosotros Mauricio Pineda, es el ministro de Educación interino, a quien le damos una cordial bienvenida. Ministro, buenos días, feliz lunes. Marisol, buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto realmente estar acá, comunicarnos con sus televidentes, con nuestros hermanos salvadoreños, docentes, estudiantes. Y quiero aprovechar, Marisol, esta mañana para saludar a uno de mis hijos, Sebastián, que está cumpliendo este día 19 años. Muchas gracias por tenerme acá y, bueno, listo para poder comentar sobre cualquier situación que usted quiera que conversemos. Muchas gracias. Qué bueno, pues me uno a la felicitación. Gracias. Ministro, lo decíamos con algunos invitados la semana pasada cuando conocíamos este anuncio que realmente emociona, realmente entusiasma saber que la base para la transformación está en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y como lo han señalado tanto el presidente de la República como la primera dama, no se va a perder una generación más. Y esta es la gran apuesta. Definitivamente, Marisol, la verdad es que es un orgullo, se siente muy bien trabajar con un presidente que toda iniciativa que lanza pone a la gente al principio, como base, como razón de ser de esa iniciativa. Y lo veíamos, ¿no? Lo anunció la semana pasada el señor presidente, mi nueva escuela, pero no como un proyecto de infraestructura únicamente, porque hay que decirlo, la infraestructura importa, pero este es un proyecto que va más allá, ¿verdad? De una vez por todas, vamos a transformar la forma en la que se ha abordado la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes salvadoreños. Tanto padres de familia, Marisol, maestros y los mismos estudiantes, porque hemos andado conversando con ellos, han pasado por las escuelas que todos conocemos, saben y gritan que es necesario transformarlas desde su infraestructura y mejorar la educación desde la formación de nuestros docentes. En el pasado, Marisol, el sistema educativo estaba diseñado como para normalizar la no inversión, digamos, en el sistema educativo. Y eso nos llevó a que muchas generaciones de estudiantes y maestros se conformasen con una escuela insegura, con una escuela desconectada de la tecnología, con nula inversión en la infraestructura, con libros de texto desfasados completamente, con productos enlatados y con maestros que no es responsabilidad de ellos, pero maestros que no contaban con la oportunidad de una formación continua acerca de nuevos métodos de enseñanza. O sea que la educación estaba mal en todo. A diferencia de todos estos gobiernos, el presidente Bukele, en tan solo 3 años de gestión, ha tomado control de la educación pública para cambiarla integralmente, Marisol, y en eso estamos trabajando. Las brechas son muchas. El trabajo que tenemos que hacer es incansable, o sea, en este ministerio ya se pasó de salir a las 3:30 corriendo cuando se llegaba la hora, ¿no? Sino que ahora comenzamos reuniones de gestión a las 6, 7 de la tarde para terminar, digamos, a altas horas de la noche, porque la reforma educativa, mi nueva escuela, representa un momento histórico, porque ahora sí se está transformando el sistema educativo, incluyendo los 6 pilares que mencionó el señor presidente de la República: infraestructura, primera infancia, formación docente, un currículum renovado y adaptado, digamos, a las necesidades actuales, tecnología y salud y nutrición. Esta reforma educativa es real y además es integral, es el cambio en la educación que por tantas décadas esperaron nuestros estudiantes, esperaron nuestros padres de familia. Yo me encontraba un día de estos con una madre de familia y me decía, mire, a mí me gusta que la misma docente que me dio clases a mí, le esté dando clases a mi niña, porque esto tiene un valor sentimental. El problema, me dice, es que le está dando las mismas clases. Entonces, de eso se trata esta reforma. Vamos a adecuar el currículo para que sea adaptado. La forma en la que nuestros estudiantes aprenden ya cambió, porque el mundo cambia vertiginosamente, pero la educación ha ido cambiando muy poco. Por lo tanto, ahora, si cambió la forma de aprender, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar la forma de enseñar. Estamos generando el desarrollo en nuestro país y, por otro lado, la contraparte de la guerra contra las pandillas, que el presidente Nayib Bukele está atacando decisivamente y no se va a detener hasta que podamos vivir completamente en paz. Desde la educación también estamos atacando frontalmente a las pandillas y a detener el problema social que las origina, Marisol. Creo que es importante destacar
¿Dónde lanza esto el presidente de la República? Lo hace en el municipio de Nahuizalco. Hay muchas comunidades indígenas, hay zonas que han estado marginadas, comunidades marginadas en este sector. Y creo que es importante destacar que el presidente no llega a presentar un proyecto, no llega con un render como muchos señalan, sino que llega y dice el 60% de la escuela está ya renovada su infraestructura. Efectivamente, ¿no? Él lo mencionó. Vamos a hacer en un año, digamos, no calendario, sino comenzando desde septiembre hasta septiembre, aproximadamente 1000 escuelas. Ese es lo que el presidente prometió, ¿verdad? Se va a invertir en 1000 escuelas, en toda la infraestructura, así como en todos los 6 ejes que usted ya mencionaba. Definitivamente, la reforma, a partir del año próximo, nosotros ya vamos a ir escalonadamente incorporando los demás ejes, pero el presidente se refería específicamente a infraestructura y obviamente cambiamos la infraestructura y esa escuela inicia ya el proceso de reforma, ¿no? Hoy por hoy nos vamos a focalizar en iniciar con el primer ciclo de educación básica y luego vamos a ir escalonadamente en en todo el sistema educativo, ¿no? En los demás niveles educativos. Así que estamos comprometidos, Marisol, estamos con mucha esperanza, con mucha fe, y lo decía al principio, trabajar para un presidente que decididamente invierte en educación es un orgullo para nosotros los funcionarios públicos. 5150 escuelas, ha dicho el presidente, que van a ser intervenidas. ¿Cuántas escuelas tenemos en el sistema educativo público? Aproximadamente 5150. Esas son, recuerda que las escuelas, digamos, se dan de baja o se dan de alta a final de año, ¿no? Hoy por hoy tenemos ese número. Es decir, que para que esté tranquila la población de todo el territorio nacional, significa que lo que ha dicho el presidente es que se van a invertir absolutamente todas, hasta la que tengamos en una isla en el oriente de nuestro país, todas. Todas, el 100% de ellas, dependiendo de la necesidad que tenga. La reforma es integral. Parte de la reforma es la infraestructura y a esa vamos a llegar dependiendo de la necesidad que tenga. Hay escuelas que están en buenas condiciones, pero hay escuelas que realmente necesitan una reconstrucción total. Porque por décadas, Marisol, la infraestructura escolar estuvo en malas condiciones. Tanto era su desinterés en la inversión en infraestructura que no había, cuando nosotros llegamos al ministerio, no había un censo de cuántas escuelas estaban en malas condiciones. ¿Cómo puede usted invertir si todavía no sabe, no tiene la película clara de qué es lo que necesita cada escuela? Esto significa que las escuelas que eran intervenidas eran intervenidas de manera como una especie de maquillaje, y si no, eran aquellas que estaban más cerca, las que podían llegar a las autoridades, pero no un plan de desarrollo de infraestructura estructurado, en donde usted diga, ahora voy a invertir en estas 766 que los techos están dañados, por ejemplo, o voy a invertir en estas que necesitan una intervención integral. Lo cierto es que vamos a llegar, como lo dijo el presidente, en 5 años interviniendo aproximadamente 1000 cada año, ¿no? Bajo estas condiciones lamentables, igual empezamos a trabajar. Esta es la gestión que ha levantado un censo de infraestructura escolar gracias al accionar conjunto tanto de la Asamblea Legislativa, ¿no? Usted se acuerda cuando nos aprobaron el decreto para poder intervenir en aquellos centros educativos que no están a nombre del ministerio. Así es. ¿Verdad? No significa que no vamos a continuar el proceso de legalización de este inmueble, pero significa que en este momento allá hay niños y estos niños tienen exactamente los mismos derechos que los niños que están en otras escuelas que sí están a nombre del ministerio. Por lo tanto, trabajamos, digamos, de la mano con la Asamblea. Además, el Ministerio de Vivienda nos apoyó también para que nosotros, a través del Instituto de Legalización de la Propiedad, para que nosotros podamos llegar y levantar ese censo que tanto nos hacía falta. Hoy podemos hablar con propiedad que vamos a llegar a todas aquellas que más lo necesiten, ¿verdad? Así es que estos inmuebles se están traspasando a nombre del ministerio, pero mientras eso se hace, nosotros estamos ya interviniendo como así lo necesite. Como lo anunció el presidente Bukele, se van a remodelar
totalmente 5.150 centros escolares en un periodo de 5 años. Es decir, un promedio de 2 escuelas remodeladas por día, ¿no? Cuando vengamos a terminar el año vamos a haber cumplido con ese promedio. Vamos a dignificar a todas las escuelas del país, dejando atrás décadas de abandono, décadas en donde ni siquiera nos importaba. Nosotros nos hemos encontrado, Marisol, con escuelas que no están registradas dentro del sistema del ministerio. O sea, escuelas fantasmas, digamos, pero que hay niños ahí. Y que nuestro interés es que los niños tengan las condiciones adecuadas para que puedan aprender, para que los docentes también tengan las condiciones dignas para poder enseñar, ¿no? Y esto significa cuando lleguemos a septiembre del próximo año, o sea, en los próximos 12 meses vamos a reparar 1.000 escuelas. Esa es la promesa del presidente y para eso es que nosotros estamos trabajando, Marisol. Ministro, cuando usted habla de un abandono en los diferentes centros escolares de nuestro país, creo que todos lo hemos constatado. Las familias que a esta hora de la mañana nos miran en la zona occidental, la zona oriental, la zona paracentral y hay que decirlo también en la capital, en nuestro país. El mismo abandono que desgraciadamente hemos visto en los hospitales, que hemos visto en el que se encontraban las delegaciones policiales. Desgraciadamente es lo mismo que veíamos a diario en los diferentes centros escolares. Solo han logrado salir adelante gracias a esa resiliencia de las familias, claro, a ese esfuerzo de los docentes que sin tener las condiciones iban saliendo adelante. Y ojo, debemos mencionarlo, el expresidente, el presidente anterior, era un profesor que tendría que haberle apostado a la educación. Pues la verdad es que es difícil poder expresar cuál era la motivación o cuál era la razón de ser de las autoridades anteriores en el gobierno, ¿no? Porque, como usted bien lo menciona, lo único que hizo que estas escuelas se mantuvieran abiertas es la resiliencia, es la decisión de nuestros docentes, el amor por educar que los hizo mantenerse en esas condiciones, ¿no? Escuelas que no guardaban ninguna condición para que los aprendizajes fueran efectivos. Estas escuelas las estamos renovando totalmente, Marisol. Ya empezamos a cambiar el techo, ¿verdad? Encontramos escuelas completamente destruidas, techos rotos, todavía nos hacen falta, pero techos destruidos. Hemos comenzado cambiándoles a todas estas escuelas que estaban en peores condiciones todo el techo completo, no llegar y cambiar una lámina, sino que lo quitamos. Y luego ahí, antes de poner el techo, le ponemos una membrana aislante que sirve no solamente para disminuir la temperatura, aproximadamente en 10 grados, dice la viñeta que trae, y además la acústica, ¿no? Cuando estos techos son de lámina y llueve, los estudiantes adentro no escuchan nada, porque como eran muy bajos, claro, además, esto hacía que no escucharan nada. Así que estamos mejorando la acústica también de estos centros educativos. Quisiera mostrar esta imagen que producción tiene al aire. Estas eran las escuelas donde estaban nuestros niños, ministro, y es increíble cómo muchas veces los padres de familia con un enorme sacrificio en zonas rurales, reunían fondos para poder comprar las láminas, ahí no hay pupitres, eran esas sillas en las que tenían que ir. Muchas veces, y debo de decirlo y aplaudir el trabajo de muchas ONG dedicadas a educación en nuestro país, que trataban de ayudar, de abonar al esfuerzo de estos padres de familia ante un Ministerio de Educación inexistente. Definitivamente, y esta por lo menos tenía techo, digamos, esta foto que usted está mostrando ahí en pantalla, pero nos hemos encontrado con situaciones realmente dantescas, ¿no? Realidades que usted dice, ¿cómo puede ser que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes estén en estas condiciones? Ahora las estamos dejando de manera diferente, ¿no? Le estamos poniendo un cielo falso, además estamos rehabilitando totalmente el sistema eléctrico, estamos instalando luminarias LED que son mucho más adecuadas tanto para el medio ambiente como para nuestros estudiantes. Se están repellando y puliendo y aplicando pintura nueva, ya no pintura azul y blanco, sino pintura adecuada
¿verdad? Que favorezca también a los aprendizajes, porque esos cambios bruscos entre un color suave y un color intenso no favorecen los aprendizajes, distraen mucho ¿Ya a no nuestros parecerán estudiantes. celdas? Ya no parecerán celdas con las ventanas arriba, con barrotes, ventanas estas de celosía, sino que van a quedar ventanas corredizas o ventanas, digamos, mucho más amigables, mucho más lindas, a alturas adecuadas para que la circulación del aire sea efectiva. O sea, una escuela donde realmente las condiciones para que tanto el docente enseñe como para que nuestros estudiantes aprendan sean las adecuadas, ¿no? Estamos además, Marisol, rehabilitando nuestros servicios sanitarios, todos, para que sean dignos. Si los niños son chiquititos, tendrán un sanitario adecuado a su altura para poderlo hacer. Y obra de exteriores también se están trabajando. O sea, es una rehabilitación completa como parte de la transformación del sistema educativo que el presidente Bukele anunciaba la semana anterior. Lamentable porque uno se pregunta, ministro, entonces, ¿a dónde iba a dar el presupuesto que era asignado a educación? Si bien el gobierno del presidente Nayib Bukele ha alcanzado el porcentaje más alto en este presupuesto de la nación para educación, pero ¿qué pasaba con el presupuesto anterior? Bueno, no sé responder a ciencia cierta. Lo que sí le puedo decir es que cuando no se roba, el presupuesto alcanza, ¿verdad? En este momento nosotros estamos experimentando la mayor inversión en educación, 5.1 en apenas 3 años, ¿no? Cuando la encontramos en 3.8, 3.9. Esto se dice rápido, se dice fácil, pero el esfuerzo que como país tenemos que hacer para poder invertir en educación es precisamente porque hay un presidente que le importa a su gente, que le importa que nuestros estudiantes estén en condiciones adecuadas. Es un presidente que definitivamente ha comprendido que invertir en educación es haber encontrado la ruta para poder salir del subdesarrollo en el que está nuestro país. Tablets para niños de primero a tercer grado y laptops para cuarto a bachillerato, ¿no? Alrededor de 600 millones de dólares en total, incluyendo también aquí el tema del paquete de internet que se les está proveyendo a nuestros estudiantes a través de las telefónicas, entendiendo que esta es una medida no definitiva, sino un paliativo para poderle dar a nuestros estudiantes esa conectividad que así lo necesitan. Y aprovecho para pedirles a aquellos que todavía no se inscribieron que por favor lo hagan, que hagan uso de esa herramienta, de ese recurso que el gobierno está poniendo en sus manos. Será una inversión millonaria en esta transformación educativa, pero creo que los buenos salvadoreños estamos dispuestos a pagar nuestros impuestos en beneficio de la educación de nuestros niños. ¿Cuánto aproximadamente es la inversión que ustedes tienen destinada? Bueno, para terminar, digamos, el proyecto de infraestructura, nosotros hemos calculado entre 2.000 y 2.500 millones de dólares para infraestructura. Es un monto enorme, pero sabemos que el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno nos va a ir llevando poco a poco o escalonadamente a que cumplamos con esa inversión, con ese sueño de tener nuestro sistema educativo adecuado. El señor presidente de la República nos lo decía en una reunión y decía, ¿ustedes mandarían a sus niños a una escuela como esa? ¿Ustedes dejarían que sus niños vayan a un sanitario como ese? Y además nos recalcaba precisamente lo que usted decía, Marisol. Los impuestos hay que devolvérselos a la población en obras y ellos son los que pagan impuestos. Y la escuela, Marisol, es una de las primeras obras de infraestructura pública que nuestra población percibe, que nosotros tenemos a nuestros estudiantes por 12 años en el sistema educativo, en condiciones, muchos que me están viendo son testigos de ellos, en condiciones inhumanas, ¿verdad? En condiciones que no favorecen a que los aprendizajes sean efectivos. Por lo tanto,
invertir en educación siempre vale la pena. Y después nos preguntamos por qué el resto de problemas sociales. Vemos padres con una enorme frustración de ver a sus hijos en este sistema educativo. Definitivamente. Salvadoreños que se preguntan, ¿y dónde están mis impuestos? Y no lo vemos reflejado en la educación de nuestros hijos. Niños que tampoco sienten un atractivo. No soy especialista en educación, ministro, pero considero que es algo importante que un niño posea un libro de texto, en esta oportunidad una herramienta tecnológica, que tenga un pupitre donde sentarse, que es lo mínimo que se requiere, y hay que decirlo, la deserción escolar se ha dado en muchos lugares porque no se contaba ni siquiera con eso, maestras atendiendo un tercero, un cuarto o quinto grado donde nos reflejaba una educación sumamente deficiente y el resultado lo podíamos ver en las universidades. Definitivamente, y además era poco motivante para nuestros estudiantes continuar en la escuela. Los programas son los mismos que se han venido dando en los últimos 30 años, ¿verdad? Y como lo decía yo al inicio, Marisol, la forma de aprender de ellos, porque de alguna manera tienen acceso a algunos otros herramientas, esa ya cambió y nosotros no podíamos seguir enseñando o no podemos seguir enseñando de la misma manera. Por eso la transformación, por eso la educación a los docentes, por eso un nuevo currículum que esté adecuado definitivamente a las necesidades actuales. ¿Cuánto tiempo tenía de no actualizarse la currícula escolar, ministro? Entre 30 y 40 años me decían en el ministerio que no se han hecho revisiones, pero no una reestructuración profunda de la currícula, no una adecuación, digamos, para que la currícula sea adecuada a las exigencias del mundo en el que estamos viviendo. ¿Fue arrebatada o fue una buena decisión? Creo que ya podemos tener los resultados. Cuando uno de los gobiernos, si no me equivoco, del Partido Arena decidió que los bachilleratos pasaban de ser de 3 años a 2 años, generando el bachillerato técnico. Precisamente estamos nosotros en ese análisis, ¿verdad? Para ver si volvemos a los bachilleratos a 3 años, los generales también, ¿verdad? De todas maneras, todo esto va a cambiar, ¿verdad? Todo esto va a cambiar, vamos a movernos de la forma en la que hemos visto los últimos 30, 40 años la educación, ¿verdad? Y esto no es una responsabilidad de nuestros docentes. Año con año enseñando exactamente lo mismo, ¿verdad? Las mismas materias, los mismos contenidos sin una adecuación real. Ahora vamos a movernos a preparar a nuestros estudiantes para que cuando salgan del sistema educativo tengan las competencias adecuadas, tengan la habilidad para resolver los problemas que el mundo le está exigiendo y no una educación memorística, sino una educación mucho más práctica y que potencie en nuestros estudiantes aquellas habilidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Ya no es una educación peyorativa en donde lo importante es saber si sacaste 10, si sacaste 7 o si sacaste 3, sino lo importante es saber que cada uno de nosotros tiene o se le pueden habilitar potenciales que los tenemos muchas veces inertes, ¿no? El otro día yo me reunía con una niña de 7 años, se llama Génesis y aprovecho para mandarle un saludo. Y en la práctica en la que estábamos, me le dio vuelta a todo, me organizó, me tiró al piso, me contó que su escuela no era la adecuada, me dijo que el baño le quedaba lejos. Una niña espontánea, una niña con unas ganas de hacer y con una motivación increíble, 7 años, primer año con nosotros. Pero después más tarde me reúno con estudiantes de bachillerato y estos estudiantes de bachillerato o de tercer ciclo desmotivados completamente, con un espíritu marchito. Y ahí comienza la reflexión, ¿realmente queremos seguir nosotros educando de esta manera? ¿Queremos seguir metiendo en una camisa de fuerza a nuestros estudiantes con estos patrones memorísticos a los que estamos acostumbrados? ¿O queremos que nuestros estudiantes sean potenciados y que tengan habilidades para la vida y que ayuden a un país que tanto los necesita? Entonces, de ahí viene la transformación. Ese entusiasmo y ese amor de la primera dama de la República por el proyecto ya lo conocemos, pero lo que sí me sorprende es el entusiasmo que observo en cada uno de los docentes en tener esta nueva ley en sus manos y saber que podrán llevarlas a sus niños.
Definitivamente, la frase de la primera dama, hay que comenzar por el principio, acá se hace realidad, ¿verdad? Estos docentes que son docentes de parvularia, 4, 5 y 6 y primer grado, ¿verdad? Porque hay que comenzar por el principio. Parte de la transformación del sistema educativo es precisamente gracias al liderazgo de la primera dama Gabriela de Bukele. Estamos trabajando para ampliar esa matrícula de parvularia con el fin de que nuestros niños puedan comenzar correctamente su proceso educativo a través de la primera infancia. Y esta formación que comenzó el viernes y que va a terminar el 27, es gracias al esfuerzo, gracias al empeño, gracias a la dedicación y al entendimiento, porque acá estamos hablando de una primera dama que no se lo contaron, estamos hablando de una primera dama que de primera mano ha experimentado la transformación que está liderando. Y gracias a ello, y aprovecho para mandarle un saludo al doctor Terré Camacho, es que lo tenemos acá, un hombre con una trayectoria larga en educación, digamos, que se ha abocado a nosotros y está enseñándonos cómo se debe educar desde el amor, ¿verdad? La primera dama, el presidente Bukele, decididos, están buscando los mejores recursos para que nuestro sistema educativo, comenzando por el principio, sufra esa transformación que tanto necesitamos los salvadoreños. Estamos impulsando, esto que ustedes vieron es la fase 2 de la formación de la ley Crecer Juntos, que hace poco fuimos testigos también de la aprobación y que forma parte de la transformación educativa de Mi Nueva Escuela. Se estima, como decía la nota, que alrededor de 17.000 maestros de primera infancia pasen por este proceso de transformación. Inicialmente, digamos, es un proceso inspiracional, ¿no? En donde estamos evocando a nuestros docentes eso que llevan dentro, ese don con el cual ellos fueron dotados y que lo ponen al servicio de nuestros estudiantes. Así que estamos haciendo que nuestros docentes o nuestros maestros se reconecten con su vocación, se inspiren en la nueva forma en la que se debe de educar y de atender a nuestra niñez. Estamos muy contentos, vamos a estar durante esta semana todavía en San Salvador y luego nos movemos al oriente para poder finalizar ahí todo el proceso que hemos iniciado en esta segunda fase. Gabriela de Bukele es psicóloga, tiene una formación profesional, la primera dama de la República no ha llegado a este despacho a elegir a qué me dedico, en qué ayudo a la presidencia. Está clara desde el inicio de la gestión del presidente Bukele que su apuesta es la educación y esta inversión en todos nuestros niños salvadoreños. ¿Esta capacitación llegará a la zona oriental, a la zona occidental? Digamos, hemos comenzado por la zona central, tuvimos a Chalatenango y a La Libertad el día viernes, el sábado tuvimos a San Salvador y así vamos a continuar hasta que lleguemos a todos los departamentos. En algún momento sí nos tendremos que movilizar hacia el oriente porque es mucho más difícil mover a 3.000, 4.000 docentes de los diferentes departamentos a que nosotros nos movamos hacia allá. Estaremos en la unión con este proceso que ya iniciamos el día viernes. Se está saldando una deuda histórica en educación, como ya lo hablábamos al inicio. Ministro, el presidente de la República dijo con mucho entusiasmo, ya tenemos el dinero de las primeras 1.000 escuelas, es decir, estos padres de familia que se verán beneficiados, que no se preocupen porque ya están los fondos que son sumamente importantes y que organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la confianza en este gobierno para poder decir, acá están los fondos, inviertan en educación, que como decía uno de los decentes, fue lo que se tuvo que haber hecho hace 50 años y que nos han costado tantas vidas, porque hay que decirlo. Definitivamente, ¿verdad? El esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, liderado por el presidente Bukele, es sin comparación, ¿no? Esfuerzos aislados seguramente se hacían en otras ocasiones. Pero nosotros, inclusive en el contexto de la pandemia, iniciamos una estrategia de clases multimodales. Y esto significa que pusimos al alcance de nuestros estudiantes y de los maestros la televisión, la radio, sitios en internet con contenidos educativos para que no se perdiera el acceso a la educación, para que la educación continuara. Estamos haciendo que la escuela
le proporcione a cada niño oportunidades para desarrollarse en la vida, Marisol. Estamos llevando a nuestras aulas el aprendizaje activo y nos estamos centrando en que las competencias y las habilidades para nuestros estudiantes sean lo primordial. ¿Para qué? Para que aprendan a aprender. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en los niños de primer grado, el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso largo, ¿verdad? Por lo que con el cambio de currículo estamos valorando cómo estos niños van paso a paso aprendiendo hasta que logren consolidar la lectura y la escritura convencionalmente, ¿no? En este nuevo modelo estamos llevando a las escuelas al docente, que el docente se convierte en un mediador pedagógico, en un mediador de los aprendizajes. No este docente que solamente dicta, sino este docente que guía, este docente que cuando el estudiante se equivoca no lo reprime, no lo castiga, sino que lo motiva, porque en el error es donde está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, llevando ese tipo de educación a nuestras aulas. Y lo van a ver, como digo, a inicios del año próximo ya efectivo en nuestras aulas. Además de modificar el currículum, hemos comenzado a cerrar la brecha digital. Ustedes han sido testigos, Marisol, de lo que hemos hecho con el programa Enlaces, con el que ya entregamos al 100% de nuestros estudiantes que teníamos matriculados al 30 de junio. Aclaro esto porque puede ser que algún estudiante que entró después todavía no tenga su dispositivo, pero que no se preocupe, ¿verdad? Tenemos dispositivos para poderles entregar. Pero el 100% de esa matrícula ya ha sido, ya se le ha otorgado un equipo tecnológico, ¿no? Ministro, ahora que usted menciona cómo la educación en medio de la crisis de la pandemia que la sufrió todo el mundo, tuvieron que pues inventar qué hacer para que la educación no dejara de llegar a nuestros niños y la importancia, el papel tan importante que ha jugado los medios públicos de radio y televisión, hoy que usted ve que estamos en una nueva casa. Linda, por cierto. Muchas gracias, en el Foro Alfa, de ahí se comprende la importancia que le da la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República a invertir en medios públicos, porque estos medios públicos, este programa, están al servicio de, por ejemplo, lo que usted ya señalaba, que las clases puedan llegar a cada niño en todo el territorio nacional. Ahí es donde tiene que coincidir esta inversión. Definitivamente, ¿no? Una de las particularidades del gobierno del presidente Bukele es precisamente el trabajar articuladamente. Nada hubiésemos podido hacer nosotros si no hubiésemos contado con el apoyo decidido de Canal 10, por ejemplo, para la transmisión de las teleclases, o de Radio Nacional para la transmisión de las clases que se emitían por radio, ¿no? De esa manera es que hemos logrado llegar y que la educación no se detuvo, ¿verdad? Porque precisamente el trabajo articulado es una de nuestras características. Pero esta visión de desarrollo integral que hemos tenido en el sistema educativo, Marisol, es la que va a hacer la diferencia, ¿verdad? La atención será focalizada en la integralidad de la persona, es decir, que articulará y potenciará todas las áreas del desarrollo, tanto el perceptivo, el lingüístico, el físico, el mental, emocional y social, considerando que el desarrollo integral es un proceso multidimensional que está influenciado por factores biológicos. Por eso es que este cambio es tan importante, ¿no? Tanto psicológicos, sociales, históricos y culturales también están interrelacionados en el proceso educativo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños y las niñas llegan a primer grado, pareciera que se nos olvida que a los 7 años se aprende a través del juego, ¿verdad? No es que pasamos de parvularia a primer año y ya somos una criatura totalmente nueva, ¿no? Seguimos un proceso, es un proceso continuo y por lo tanto es importante esclarecer eso, ¿no? Que hay que darle continuidad. Por eso el proceso de formación que estamos viendo de la primera dama va de parvularia hasta primer grado, porque ese es el primer eslabón, el primer paso donde nuestros estudiantes entran y en la forma en la que hemos venido educando hasta ahora, ahí hay un quiebre importantísimo que desmotiva y además que no permite que nuestros estudiantes de primer grado, nuestros niños y nuestras niñas, continúen con ese proceso de formación, digamos, que les permita desarrollarse más adelante en la vida.
Aprender, como decía, a leer no se aprende jugando, pero el juego es una herramienta muy importante para que nuestros niños aprendan, ¿no? El currículum centrado en la persona y en los aprendizajes también es importante. La centralidad en la persona que aprende tiene muchas potencialidades y que la escuela debe proporcionarle todas esas oportunidades para desarrollarse en la vida, ¿no? Y esto significa centrarse en sus capacidades, en sus habilidades, en la creatividad y en las competencias. Por eso predomina el aprendizaje activo y el desarrollo del pensamiento y del ser individual. La forma en la que hemos venido educando no solamente no desarrolla toda la creatividad de nuestros estudiantes, sino que los mete en una camisa de fuerza, ¿no? Que no les permite que puedan desarrollar todo el potencial que llevan dentro. Por eso la ruptura de nombre de asignatura por la focalización en todas las competencias y habilidades importantes en la vida, incluyendo aprender a aprender, ¿verdad? Vamos a dejar de conocer a nuestros estudiantes que nuestros estudiantes cuando llegan al aula tengan lenguaje, tengan sociales, tengan ciencia, sino proyectos que sean integrales y que dentro de estos proyectos estén los contenidos que permitan que las competencias de nuestros estudiantes se den de manera natural. Nuestros niños y nuestras niñas son creativos, nuestros niños y nuestras niñas tienen todo el potencial que nosotros hemos estado desperdiciando por la forma en la que hemos venido enseñando, ¿no? Y esto tendrá que permear también en la evaluación, ¿verdad? Porque si usted cambia la forma de enseñar, también hay que cambiar la forma de evaluar, porque debe centrarse también ya no en una nota, sino en las capacidades y en las habilidades y en la valoración de aquello que aprenden. Y esto significa que será importante revisar qué significan las notas, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy mirando de manera peyorativa el tema de que usted sea excelente y que saque una buena nota, pero no es lo más importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El caso de una niña de primer grado, por ejemplo, ¿qué significa tener entre 10, 8 o 5 en lenguaje, por ejemplo? ¿Qué valoraciones tenemos que hacer nosotros desde el sistema educativo cuando vemos una nota como esa? ¿Qué significa saber leer palabras o saber leer un párrafo, ¿verdad? La lectoescritura es un proceso largo, pero si se puede valorar cómo este niño y esta niña van paso a paso aprendiendo hasta que logran el objetivo. Muchas gracias, ministro. Se nos acabó el tiempo. Nos va a quedar un eje pendiente que creo que es de suma importancia y me refiero a salud y nutrición. Lo invito a que nos visite próximamente para que podamos hablar de esto, donde estoy segura que no se les está quedando nada pendiente para poder atender a todos nuestros niños. Tenemos mucho que hablar todavía, Marisol. La reforma es integral. El presidente de la República fue claro, no solamente es infraestructura, y lo decía la primera dama, aunque es importante la infraestructura, sino que hay 5 ejes que tenemos que ir conversando. El rol del docente, por ejemplo, también. Pero estoy abierto. Gracias. Revise si su otro participante no llegó y así nos podemos quedar en el resto. Pero ya llegó, gracias, ministro, gracias, pero le vamos a invitar acá para una siguiente entrevista para que esté una hora con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Buen gracias día. a ustedes por estar con nosotros.